Mi nombre es Beatriz Ortiguela, soy psicóloga sanitaria en Fundación Intras y voy a presentar un poco en qué consiste la Fundación, ya que participamos en el proyecto de aprendizaje servicios desde hace 2 años. Fundación Intras es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga principalmente de trabajar por la salud mental, acompañando a las personas en la recuperación de su proyecto de vida. Para ello, desde un enfoque respetando la dignidad y los derechos que les son inherentes y respetando la igualdad de las personas y su diversidad, y además con un firme compromiso estricto de la legalidad vigente, que ha cambiado en los últimos años para estar también apoyando en ese sentido a la autonomía y a la diversidad dentro de las personas. Fundación Intras nació en 1994 en Valladolid y es verdad que pronto fue expandiéndose, sobre todo en Zamora, comenzó luego en el 1998, centrándose en la participación y en la búsqueda de formación y sobre todo empleo o precapacitación laboral para las personas con discapacidad por enfermedad mental. A lo largo de estos años ha evolucionado y actualmente se atiende a 2.628 personas. Claro, estas personas se dividen en 9 provincias porque se ha extendido la fundación y la atención ahora está en 3 comunidades autónomas distintas, que es Castilla y León, donde tiene la mayor parte de las personas, y luego también en Badajoz y en la Comunidad de Madrid, con 29 servicios distintos. Somos un equipo de profesionales de más de 700 personas y además algo que yo creo que es característico es que la mayoría de las personas son de atención directa, porque el objetivo es precisamente ese acompañamiento en el proyecto de vida. ¿Qué es el proyecto de vida? Pues al final es la creación de su propia línea y para intentar sacar qué es lo importante para las personas, porque lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años es que las personas con discapacidad por salud mental presentan esa anedonia, esa bulia, y entonces tienen una gran falta de motivación para conseguir nuevos objetivos o nuevas metas. Entonces, como se ha cambiado un poco la metodología de trabajo con estas personas, pues al final, cuando se logra sacar y extraer cuál es lo importante para esas personas, hemos conseguido ver que se consiguen mayores avances. Realmente, claro, tenemos como diferentes servicios y voy a presentar un poco en general cuáles son los de la Fundación y sobre todo específicos aquí en Burgos. El servicio así como más principal y más potencial precisamente para ese acompañamiento en el proyecto de vida es el servicio de asistencia personal o los servicios de proximidad que se llaman. El servicio de asistencia personal es una persona 1 a 1 que le acompaña para conseguir aquellos objetivos y aquellos logros en su proyecto de vida. Claro, al final cogen mucha confianza con esa persona y se consiguen grandes avances gracias a eso. Y por otro lado, el servicio de proximidad con los proyectos de A Gusto en Casa y del Intecum, que pertenecen a la Junta de Castilla y León, se han centrado sobre todo en el medio rural, porque al final son los grandes abandonados y lo que se consigue es que las personas, sobre todo mayores o que tienen mayores dificultades, puedan permanecer en su casa, pero con ese tipo de acompañamiento. Por otro lado, también se presenta dentro de la Fundación, hay distintos tipos de alojamientos, el servicio de alojamiento que decimos. Hay varias residencias, que son las que se indican que están en Ávila, Burgos y Toro, que son residencias transitorias. Entonces, el objetivo de una persona cuando tiene algún problema de salud mental o justo tiene algún conflicto y ingresa en un hospital, una vez que sale, para que haya una mejor recuperación y pueda volver a su vida, puede pasar por el servicio residencial, que como he dicho es transitorio porque lo que se trata es de recuperar su proyecto de vida y comenzar a dar esos pequeños pasos. Se les enseña sobre todo a que vuelvan a adquirir esas rutinas y esos hábitos de actividades instrumentales de la vida diaria y a lo mejor la búsqueda de empleo o búsqueda de formación.
Entonces, una vez que acaban en la residencia y que ellos desean volver o bien a su vida viviendo con sus familias o viviendo en un piso independiente, o también hay la opción de viviendas supervisadas, que es en la diapositiva, lo que viene en la parte derecha, que son las diversas pisos que están en la Comunidad de Castilla y León. Al final, las viviendas supervisadas sí que presentan ciertas características, pero ellos son autónomos y se trabaja porque realmente puedan salir de esas viviendas supervisadas y vivir de una forma completamente autónoma. Entonces, hay un profesional que acude bien por la mañana o bien por la tarde, pero por darles un apoyo, no por un control, sino simplemente por si tienen algún tipo de necesidades. Dentro de Burgos sí que tenemos una residencia que es de la Junta de Castilla y León, y al final lo que garantiza es la continuidad de esa atención sanitaria una vez que salen de los centros hospitalarios, y sobre todo un soporte social. Dentro de la residencia no hay ningún perfil sanitario. Y algo así como muy característico es que tampoco llevamos uniforme, precisamente para romper esa barrera sanitaria. La residencia de Burgos cuenta con 35 plazas y aquí se abrió en el año 2015 y han pasado un total de 72 personas por ella. Las personas que han ido saliendo, o bien por edad, han ido a otros recursos residenciales, o bien han pasado a viviendas supervisadas. Y luego, en el año 2017, se comenzaron a abrir las viviendas y en Burgos contamos con 7 viviendas supervisadas. Por otro lado, también otro punto fuerte dentro de la Fundación es la promoción del empleo y la formación. Se hacen itinerarios personalizados para buscar precisamente aquello que les pueda encajar mejor dentro de su vida y que consigan ese éxito, porque a lo largo de su vida han presentado a veces muchas frustraciones que les ha llevado al abandono de los empleos. Por ejemplo, durante este año se han consolidado 80 trabajos de personas con discapacidad por salud mental. Se tiene una empresa de inserción que se llama Ensuma, y entonces a través de ahí se consigue hacer distintos empleos. También Fundación Intras creó un catering que se llama Catering Zeta-Jones, y entonces también da servicio a distintas entidades, y además está gestionado íntegramente por personas con discapacidad por salud mental. Otro de los puntos con los que empezó Fundación Intras es la estimulación cognitiva. Tanto en enfermedad mental como en personas mayores se ha visto que el trabajar la estimulación cognitiva ayuda a recuperar capacidades y además les mantiene activos. Entonces, hay un programa que se llama Gradior, que en principio era con pantallas táctiles, ahora ya se ha ido informatizando y además ahora ya han pasado a tener gafas de realidad virtual, que es verdad que es un proceso complejo porque a las personas mayores es algo que les choca, pero que al final acaban aprendiendo de esa sensibilización que se hace. Por otro lado, también hay diversos proyectos que se llevan a cabo para que haya una inclusión real de las personas con salud mental dentro de la comunidad. Actualmente hay 81 proyectos y están enfocados en distintas, pues a lo mejor en la creación de arteterapia, en la creación de proyectos que puedan beneficiar a las personas que están pasando o que han pasado por un proceso de salud mental. También ahora con el tema de las nuevas tecnologías y la adaptación, ya no solo se les está formando para que formen parte de la comunidad, sino que también se están intentando hacer estudios de investigación en el que se puedan usar distintos dispositivos electrónicos para mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, para la dispensación de la medicación, cuando hay alguna persona que necesita ese apoyo, pues a veces para que no sea un apoyo presencial de una persona, en el caso de que no lo quieran, porque lo ven como
algo que lo ven como un control, pues se puede hacer a través de dispositivos electrónicos. O si necesitan algún tipo de asesoramiento o ayuda, tienen a lo mejor, por ejemplo, en las viviendas supervisadas, tienen distintos aparatos electrónicos en los que se pueden conectar con un profesional directamente si necesitan esa ayuda o no saben cómo hacer alguna cosa. Y otra parte importante dentro de la fundación es la sensibilización en la comunidad. Lo que se ha visto además es que tras la pandemia, aunque ahora ya están remontando un poco las cifras, al público adolescente han presentado bastantes dificultades en tema de salud mental y, de hecho, las consultas de psiquiatría y psicología en el sistema sanitario actualmente están colapsadas por la atención. La parte positiva es que cada vez se pide más ayuda, pero la sensibilización que realizamos, por ejemplo, en los institutos es para que haya una concienciación y para que haya una inclusión real. Y, por otro lado, se hacen un montón de actividades, sobre todo enfocadas al deporte, abiertas a la comunidad, para que participen todo tipo de personas y que se caigan esos estigmas que además ellos sienten y que nos comparten que les gustaría que esas barreras se cayesen. Dentro del proyecto de aprendizaje-servicio, la Fundación lleva participando en la Universidad de Burgos durante 2 años y es verdad que los principales objetivos que se han planteado es sobre todo que conozcan al colectivo con el que trabajamos. Han participado en distintos programas como el de hábitos saludables, uno de bienestar personal, en ocio o en tareas en la vida diaria. Y luego también se daba la oportunidad de que el alumnado que ha acudido a la entidad desarrollen ellos mismos un pequeño proyecto para que realmente sientan cómo les pueden afectar esas actividades y esas acciones que hacen con los usuarios y que haya una participación y una colaboración mutua. Han participado tanto alumnado de terapia ocupacional como de educación social y de psicología. Y los beneficios han sido, yo creo que mutuos. Por un lado, esa concienciación y ese romper esas barreras y esos mitos donde se piensa que las personas que han pasado por un proceso de salud mental no tienen esa capacidad de recuperación. Entonces, al final conocen a las personas, conocen las entidades, conocen cómo se trabaja y además también les sirve para conocer los distintos puestos de empleo a los que podrían optar en el futuro. Y luego, además, también hay una mayor inclusión porque participan y hay muchas personas que luego continúan acudiendo fuera del proyecto de aprendizaje y servicios porque han conseguido conectar con distintas personas. Por eso yo creo que es un beneficio mutuo porque se consigue que haya una mejor calidad y que haya una mejor implicación por parte de las dos partes. Y bueno, las experiencias han sido muy positivas porque además así nos lo hacen ver también tanto el alumnado, que nos dicen que han aprendido y que les ha gustado mucho y que les parece algo práctico que les hace poner en conocimiento toda esa parte teórica que dan en las asignaturas, pues consiguen desarrollarlo de una forma práctica. Y luego, por otro lado, a las personas usuarias que atendemos, además una de las cosas que ellos valoran mucho es que el ser reconocidos, el que sean una persona digna y que cuando van por la calle y se encuentran les traten como una persona más y que no haya esa barrera. Y sí que es verdad que, claro, dentro de la fundación sobre todo vemos que hay distintas necesidades en las que podría participar precisamente este proyecto de aprendizaje y servicios, que es en el desarrollo de proyectos que pongan en el foco a las personas para mejorar su calidad de vida. Entonces, algo que ya se ha venido haciendo es la participación en el proyecto de hábitos saludables, que es un proyecto que tenemos dentro de la residencia de Burgos y que es la mejora precisamente sobre todo de la calidad en tema de alimentación, en tema de ejercicio
y además lo intentamos hacer en la comunidad, que participen pues el vecindario, porque así ellos sienten que no están excluidos, sino que todo el mundo tenemos que mejorar en cuanto a hábitos saludables. También otra de las necesidades que hemos detectado es que las personas con discapacidad por salud mental a veces, por haber estado en el sistema sanitario durante un largo recorrido, han delegado mucho la preocupación de su salud en otras personas. Entonces, necesitan volver a coger esa autonomía y esa preocupación de su propia salud y la identificación de cuáles son los síntomas o de dónde acudir, porque al final están muy orientados a que una persona externa les pregunte cómo se sienten para que ellos lo tengan que comunicar. Entonces, el dar la vuelta y coger esa autonomía para que ellos precisamente sean los que inicien esas conversaciones o los que sean capaces de pedir ayuda y acudan a los sistemas sanitarios o a los sistemas públicos como acudimos cualquier persona. Por otro lado, programas de psicoeducación, no tanto en la identificación de qué trastorno, qué diagnóstico o qué medicación, porque eso es algo que sí que se trabaja desde la fundación o desde la entidad, sino para la identificación o detección o bien de síntomas o de efectos secundarios a veces de la medicación, porque no se atreven muchas veces a expresar o bien a los enfermeros o a las enfermeras o a los servicios médicos, porque tienen miedo a que eso acarree unos ingresos y al final son situaciones que les generan mucho malestar. Por ejemplo, otra cosa que también es un poco parecido al que están acostumbrados a que otros actúen por ellos, el tema de la gestión burocrática. Dentro de los servicios de trabajo social se les da mucho apoyo precisamente en que aprendan y cojan esa autonomía para acudir a los distintos, pues a la Junta de Castilla y León, a los servicios de empleo y a realizar todos esos temas burocráticos. Entonces están muy también acostumbrados, si han estado en un proceso largo, de que otras personas lo hagan por ellos. Entonces, al final, creo que también sería positivo el crear algún tipo de proyecto donde se les enseñe cómo tienen que ellos tomar esa iniciativa, dónde podrían acudir para los distintos gestión de tema burocrática y cambiar esa barrera que tienen de miedo a equivocarse. Y algo que creemos que también es muy importante, sobre todo la realización de proyectos de ocio y deporte inclusivo. Es algo que a veces cuesta porque, pues como hemos dicho antes, también pues, presentan esa abulia y esa apatía a veces, pero en el fondo ellos son conocedores de que necesitan ese ocio, pero a ellos lo que les gusta es que sea inclusivo precisamente porque forman parte de la sociedad y así también se rompe ese estigma de que se sienten apartados por ella. Entonces, el crear proyectos a lo mejor donde puedan acudir a algún centro deportivo o hacer en los polideportivos, por ejemplo, de la universidad, donde haya un proyecto que se desarrolle no tanto en el aprendizaje de qué es lo adecuado para hacer, sino que disfruten de la actividad para que ellos luego sean autónomos para poder realizar esas actividades. Por ejemplo, dentro de aprendizaje-servicio, dentro de la fundación, pero en otra parte que no es en la Universidad de Burgos, se ha creado un proyecto de escalada. Entonces, han acudido con el alumnado y entonces han hecho escalada durante un cuatrimestre y han aprendido de cómo superar los retos y al final de cada sesión tenían esa parte de ocio inclusivo donde se sentían que formaban parte del grupo. Sobre todo es eso, que al final ellos necesitan sentirse que forman parte de la sociedad, que no se les aparta, que es algo que han sentido durante mucho tiempo y el que puedan, eso les puede motivar a continuar su vida y a no volver a las metodologías que había a lo mejor anteriormente donde se les excluía y se les trataba de distinta forma.